¿Qué tal? Muy buenos días, amigos televidentes, y bienvenidos al análisis político semanal. Hoy es viernes 30 de enero de este 2026. Gracias por acompañarnos en este espacio donde analizamos a profundidad y los contextos también de los hechos que han marcado la agenda nacional e internacional. Hoy tenemos un análisis interesante de los diversos temas que esta semana han marcado la agenda. Por ejemplo, vamos a hablar de los resultados de la encuesta, de la más reciente encuesta presentada por la UCA, el cierre del 2025. Vamos a abordar diversos aspectos en torno a eso. También la deportación de Norman Quijano, un marco también que deja para el análisis de esta semana, y también el inicio del año escolar. Ya está todo listo para que las autoridades den inicio este 2 de febrero, este lunes, inicia el año escolar. Y también un nuevo escenario internacional con la Junta de Paz y los acuerdos comerciales para El Salvador. Con esto iniciamos y le damos la bienvenida a nuestros invitados. Ernesto, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Luis, qué gusto saludarte. En efecto, vamos a darle el marco de bienvenida a nuestros invitados de esta mañana tarde. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Un placer estar acá nuevamente sustituyendo en el panel y por supuesto con toda la audiencia de Diálogo. Gracias también, doctor Héctor Hernández Turcio. ¿Cómo está? Bien. Bueno, bien. Todavía respirando. Ya eso es bastante. Ya eso es bastante. Que andemos respirando. Bueno, sí, es un decir, eso es bastante. Me alegra que me hayas puesto ante dos bellezas aquí, ¿verdad? Bueno, qué bueno, ¿verdad? Lo único que dos bellezas lo hacen pensar mal a uno, ¿me entiendes? Lo dejan de trastornar. Ah, de veras. Bueno, dos mujeres muy profesionales, muy inteligentes acá con nosotros. Bessie Ríos también, ¿cómo estás, Bessie? Qué gusto saludarte, bienvenida. Buenos días, un gusto, un placer acompañarlos, un saludo al auditorio y un saludo muy particular al señor Jimmy Portillo, que es un salvadoreño en el exterior, que ha mandado unos regalos ahí, muchísimas gracias, y aquí estamos pendientes del acontecer. Vamos a platicar para largo, hoy hay temas para platicar. Bueno, muy bien, vamos a iniciar con la temática. La temática de hoy. Vamos a iniciar justamente con... Jimmy Guzmán, perdón. Sí. Bueno, ahí está. Gracias. Vamos a iniciar con el tema que les planteábamos. Los resultados de la más reciente encuesta de opinión ha dado diversos resultados. Por ejemplo, la economía sigue ahora siendo el principal reto o preocupación de los salvadoreños, aseguran, junto al alto costo de la vida y el desempleo. Ese es el tema. Obviamente el tema de la seguridad sigue teniendo un respaldo amplio de la mayoría de los salvadoreños, y hay confianza también en las instituciones relacionadas. Los partidos políticos y la calificación que la población está otorgando al gobierno, eso lo vamos a analizar y entramos al debate. ¿Qué dicen estos datos sobre el momento político que el país atraviesa al cierre del 2025 y ya entrando 2026, un año preelectoral? Así es, en efecto, como tú bien lo planteabas, la pregunta quizás en el escenario más general es cuál es la lectura que ustedes le dan a estos datos de esta reciente encuesta que habla de una alta aprobación para el presidente de la República, para su gestión, pero también fuertes preocupaciones en materia económica. Vamos a ver. Sí, yo creo que nuevamente la encuesta de la UCA no trae mayores sorpresas. Algo que se viene mencionando desde hace varios años ya, que el tema de seguridad es el pilar principal de esta administración. Se reconoce nuevamente en esta encuesta, es el tema de seguridad el más importante, sigue siendo el tema económico el que más preocupa a la población. Ya lo veníamos diciendo otra vez, de nuevo, voy a recordarle a la oposición que el tema es el económico, no es el tema seguridad. Luego ves, creo que me llama bastante la atención, bueno, en cuanto a la valoración de los partidos de oposición, pues ya sabemos que andan en el peor de las noches, andan súper mal evaluados, 3.4% sumados los únicos tres partidos de oposición. Y además de eso tenés el dato que a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? La confianza. Es presidente, gobierno, ejército y Policía Nacional Civil. Los mayores desconfianza es empresa privada, asamblea legislativa y partidos políticos. Entonces, creo que se sigue remarcando el hecho que la población no te está votando por partidos, te está votando por liderazgo. Para mí, se consolida la tesis de que, por ejemplo, en el caso de Claudia Ortiz votan por Claudia, en el caso de Marcela votan por Marcela,
Lira y así. No Ok. están votando por los partidos políticos porque estos no levantan en las Y encuestas. eso es interesante para el análisis que también ellos deberán hacerlo. O sea, No al creo final, que lo hagan porque no sé si va a sostener la diputada de Vamos que con ese 0.2% va a sacar Sí. 16 diputados ella sola, ¿vea? Tal vez ya le regresaron las patitas a la tierra. Doctor Turcios, ¿cómo ve usted estos resultados? Bueno, a mí no me extraña el resultado porque estamos bajo la sombra de un liderazgo, el de Sí. Nayib Bukele. O sea, la encuesta lo que indica que él sigue siendo el líder político del país. Eso no se puede negar, pues, y que es el liderazgo personal de él, no de nuevas ideas ni de los que lo rodean a él. Es él el hombre importante en esta encuesta y además él es el importante en materia política en este momento. Incluso todos los partidos políticos que se llaman de oposición, que algunos serán, otros menos serán, lo que sea, están totalmente mermados, ¿va? Totalmente destruidos. No aparecen en nada, no dan opiniones de nada. Y hay que reconocer que la encuesta que ha salido en los periódicos, además de que tiene un alto porcentaje mayor al que tenía en años anteriores, Sí. la menor nota que tuvo en algún momento siempre es altísima. O sea que su variación no ha sido muy grande. Sí, muy significativo. Pero sí va para arriba, va como debería. La gente cree que va para abajo, pero la encuesta demuestra todo lo contrario, que está bien puesto. Ahora, otra cosa es lo que la gente opina sobre la gente que rodea a Nayib. ¿Verdad? La población no está contenta con él, pero no con la gente que lo rodea. Eso hay que decirlo claramente. Ahora, por ejemplo, oí que habló de los empresarios. Aún los empresarios lo están adorando. Ha salido un manifiesto de la ASI donde a mí hasta me conmovió porque digo, entonces la empresa privada quizás está súper bien, ¿verdad? Conforme algunos que no se sabe ni cómo han hecho el dinero que han obtenido Y en siguen estos creci- periodos. y siguen porque creciendo. la ASI saca en su manifiesto que le agradecen casi con adoración de que haya logrado que Se todas las eliminaron exportaciones del el 10%, Salvador sí. lleguen a cero en Estados Unidos. La eliminación del 10%, el arancel. Sí. Las exportaciones, sí. Entonces dice uno, bueno, y entonces aquí, ¿qué oposición puede haber? No hay oposición, ni política ni empresarial. Tania Pastor, el análisis de la encuesta, un dato que sigue siendo el mismo, que la gente dice, bueno, eliminado el tema de la inseguridad, que era antes la mayor preocupación de la población, ahora la economía. Es un tema que hay que entrarle a ese punto. De hecho, ese la análisis, sí. gente lo identifica el problema económico más focalizado en la economía familiar Sí. y en el tema del desempleo. Sin embargo, en los datos también aparece que la percepción de las personas mayoritariamente se considera que están económicamente mejor. Por lo menos un economista debería de explicarnos esta parte o esta, en mi opinión, contradicción sobre este punto, porque no entiendo que en el factor personal están diciendo eso, pero en el factor general dice económicamente estoy mejor. ¿Cómo es posible, verdad? Me llama la atención que más del 70% de la población encuestada es urbana y sin embargo el nivel de escolaridad en el tema universitario no pasa del 20%. Sí, En el tema de bachillerato también se queda en unas cifras que creo yo que vale la pena resaltar porque ese es el punto real en donde hay que prestar atención y mejorar. Porque realmente una sociedad educada es una sociedad que sabe exigir sus derechos y que no va a tolerar a cualquier payasito haciendo magia, robándonos nuestro dinero, ¿verdad? Ese me parece un factor importante. Yo creo que la fotografía o el video que ya vemos con la aprobación del presidente Bukele, no obstante, hay unas encuestas que dicen que su aprobación ha descendido al 60%, pues yo creo que aquí la UCA no es como se menciona, porque yo creo que una de las encuestas que menciona eso es la del colega panelista Carlos Araujo, y entonces él criticaba, uno al final a quien contrata generalmente va a ser benevolente con uno, ¿verdad? Entonces si uno paga una encuesta en las dos encuestadoras más famosas que ya sabemos,
Y entonces dice, es que por eso les favorecen, pero yo creo que en el judo de la UCA, bien difícil esa situación, y sin embargo la nota del presidente mejora con relación a la nota del año pasado 2024. y se sostiene en su aprobación general de toda la gente, porque yo creo que hay una película muy clara que el ciudadano salvadoreño no está dispuesto a negociar su seguridad con absolutamente nada. Y si la oposición no termina de entender que allí no es el caballo de batalla que ellos tienen que montar, no van ni a empezar a formar liderazgos, ni empezar a ganar más de 10 diputados ni unidos. Entonces, ¿significa que este documento debe de servir como, digamos, una brújula para ver cómo deben de actuar cualquiera que esté interesado en esto, por un lado? Pero por otro lado, coronando el énfasis, y me parece que es bien interesante el punto que planteaba Luis cuando decía, bueno, el tema de la economía siempre ha sido un factor de preocupación en el pasado, pero ambos, en el pasado, cuando la población se le preguntaba cuáles son los problemas que más le preocupan del país, decía que era el tema de la inseguridad como el principal. Hoy pasa a un segundo plano, se resuelve el tema de la inseguridad y pasa el tema de la economía a ser el primero. Pareciera ser que eran dos puntos latentes. Es bien interesante el dato que toca Tania, en el sentido de que yo también ya empecé a leer en varios lugares y hay varios liderazgos que están ya acusando a la UCA, que la UCA ya se vendió, que está dando datos. La UCA no va a perder su prestigio reputacional, la UCA no ha traicionado a nadie, el JUDOP mantiene una técnica muy buena y ha sido de las encuestas que siempre acierta con sus datos. Ha resaltado los datos que quería resaltar, porque también ya recibió ataques desde el oficialismo de que la lámina que tenía que ver con el tema de preferencia partidaria no sale en la conferencia de prensa, pero sí sale la lámina con relación al tema de la liberación de personas que, siendo inocentes, están detenidas en los centros penales. La UCA tendrá sus criterios, todavía no he explicado cuál fue la motivación técnica o la decisión por la cual no saquen un año preelectoral ese dato, que es bastante interesante porque te deja de manifiesto que la oposición en su conjunto tiene solo 3.4%. Eso hay que tomarlo en cuenta y tiene que entender la oposición dónde está parada. Lamentablemente, abrimos el debate. Insisten en no saber dónde. Lo que hay que ver también es que la población lo que tiene es seguridad. Pero hay otro efecto que nunca se había visto en El Salvador. ¿Cuál es la hermosa arquitectura que se ha venido creando? O sea, que hay el gobierno de Nayib ha creado un país con decoración. Y la decoración siempre tiene un efecto, igual que en la noche la luz tiene una magia, pues. Entonces, ha venido a darse un tipo de magia con el centro histórico, con las carreteras, con el turismo. Todo eso, sí, pero son realidades que no se pueden ocultar. Es que todo eso la población salvadoreña no lo tenía. O sea que este gobierno o él ha hecho o ha creado situaciones que antes no tenía el país. Entonces eso ha llevado a otro ritmo, en donde es cuestión de otro análisis, porque hoy el obrero y todo eso, principalmente por el turismo que ha venido, está cobrando más dinero. Se ha salido del salario mínimo, porque aquí viene una frase que a mí siempre me ha fascinado en la modernidad, principalmente El Salvador, donde hoy el patrono es esclavo del trabajador. O sea, que ha dado vuelta el asunto. Entonces, uno puede observar el problema económico, pero hay gente que de ser gente bajo salarios, por ejemplo, en el caso de la construcción, que existen normas de cobro, etcétera, han sobrepasado porque el trabajador dice, si no me paga tanto, no vengo. Y hasta las horas de trabajo se han disminuido. Entonces, hoy el patrono viene a ser esclavo del trabajador. Se describen ambos o los tres entonces que hay una especie de un nuevo país que surge obviamente con expresiones que sin duda alguna perfecto no puede ser. Sí, es un nuevo país, pero no es para todo El Salvador, ¿ves? Es un segmento.
el que está aprovechándose de eso. Revisando datos, en la encuesta del 2018, al cierre del año 2018, Nayib Bukele entró en 2019, el 34.2% de la población decía que el problema principal que enfrentaba era el tema económico. Este número casi que no se ha movido, pero la inseguridad llegaba al 68%, que era el principal Lo que pasa es problema. que era difícil salir, como están en Guatemala ya lo dicen los ciudadanos, uno sale y no sabe si va a regresar, y esa fue nuestra realidad por muchísimo tiempo, y ellos están 12 años atrás de El Salvador con relación a nosotros, obviamente, ¿verdad? En el tema de seguridad. Creo que la Asamblea Legislativa, en términos de desaprobación, ya está llegando a los niveles de desaprobación de las alcaldías en algún momento. Esto puede generar un arrastre negativo en cuanto a la gobernabilidad que el presidente Bukele pretende seguir logrando porque yo creo que todos sabemos que se va a postular, ¿verdad? Entonces creo que tiene que reflexionar no solamente los partidos de oposición, sino que también el partido oficialista. Pero bajo este escenario y según la misma encuesta, aún al partido oficialista, con estos números... Del 34, claro, sobrados porque Nayib Bukele es el partido. Es decir, todo lo que tiene nuevas ideas de aceptación, lo poquito que logra, que es suficiente para ganar, es Nayib Bukele. Que no venga a creer ningún diputado que por él nuevas ideas tiene el 34% de aceptación, por mucho que haya sido el más votado o la más votada entre comillas, ¿verdad? Porque hasta eso se roban dentro de los partidos. Lamentablemente el sistema de selección de aspirantes a candidatos y luego de candidatos es penoso porque nos dejan a la población elegir siempre en las votaciones dentro de lo menos malo, dentro de lo menos peor, como lo queramos decir, pero nos dejan casi que pura lacra, ¿verdad? Poquitos son los diputados con perfiles que muy rescatables, lamentablemente uno de Nuevas Ideas ya salió de ahí. Y entonces es bien difícil creer que no vaya a tener ningún efecto negativo en la percepción de la gobernabilidad hacia el presidente. El Partido Nuevas Ideas, con ciertos perfiles que si no los renuevan, eso va a golpear o podría golpear, y yo creo que el riesgo no vale la pena, porque al final la percepción de la gente, y yo estoy de acuerdo con eso, la seguridad no es negociable. Y venir a discutir que si necesitamos... Porque aquí se ha hablado mucho de que se ha negociado la seguridad pública con la seguridad jurídica. Y es cierto, porque yo creo que lo niegue es un tanto ilusorio. Pero yo creo que de otra manera no se podía lograr el resultado de seguridad que tenemos. Además, es algo temporal y además ya el régimen, ayer hubo una discusión bastante elevada sobre eso, fuerte sobre ese tema. Se aprobó la prórroga 47. Sí, ya estamos a un mes de cumplir 4 años con régimen. Te descoloca que venga alguien que tiene ya su pequeño lastre de corrupción y te grite en altas y pausadas voces todo lo que hicieron los del pasado, ¿verdad? Pero no te da explicación de cómo consigue todos los bienes inmuebles que tiene en este momento que no tenía antes de entrar a la legislatura. Aquí magos tenemos ahora. Mi conclusión es que sin Nayib Nuevas Ideas no es nada. Todo está basado en ese hombre. O sea, no hay que perderse, pues. Sí, porque él es el que, pensando que es el que decide todo, ¿verdad? Aquí no es cuestión de andar creyendo que hay un gran debate y que han estudiado la ley de una manera. Eso está en otras oficinas, no está ni siquiera en lo que conocemos los órganos del Estado o las instituciones del Estado. Eso proviene de oficinas que no sé a dónde están colocadas, ¿verdad? Algunas dicen que ahí en el mismo edificio donde está el Hotel Presidente, donde está Google y todo eso. Parece que ahí hay una oficina central, pero hay otras. Entonces, toda la determinación proviene incluso si a ti te quieren nombrar para un puesto, lo mandan ahí para que te den la aprobación o no. Dicen, no. A ver. O sea, hay una dominación de otro tipo de gobierno. Hay una centralización total de las decisiones y del poder. Eso es algo que ha venido dándose con la concentración. Claro. Efectivamente, Nuevas Ideas es un cascarón vacío. Eso ya se ha dicho un montón de veces, porque aquí la gente no está votando por, digamos, los partidos. La misma encuesta te dice que
digamos, de los tres más desprestigiados son la empresa privada, la Asamblea Legislativa y los partidos políticos. Claro, y para que la Evidente. gente también tenga estos datos, a ver, en la encuesta dice que cuál es su preferencia del partido, la pregunta directa, el 57% de la población dice ninguno. O sea, de entrada ahí y se reduce, porque si haces la comparación con la Gallup decía que era el 60% que decía que no se identificaba con 3 partido. puntos porcentuales en una encuesta Pero- también. pero Anda por ahí que casi 6 de cada 10 salvadoreños Pero no tienen coincide preferencia por un con partido. el tema de que vas entrando al año preelectoral Claro. y es lo que siempre Pero se al dijo final eligen entrar un al partido año por el cual preelectoral. Claro, van a votar. Sí, elige el que vota, pero coincide con lo que sucede en el año preelectoral. Antes de la elección la gente empieza a definirse, pasada la elección la gente ya te dice que no tiene preferencia. Y los partidos políticos, perdón, de oposición ahora, Nuevas Ideas tiene 34.9. El segundo lugar, el FMLN, sí sigue siendo el segundo Bien, lugar. Chino, bien, vas bien, Con Chino. 1.7, o sea, es decir, 1 de cada 10 salvadoreños, quizás. Casi dos. Casi Bien, dos. Chino, por seguí favor. pidiendo la libertad para Maduro. En los 100, casi 2 en los 100, dice, bueno, el FMLN, Arena 1.5, Gana 0.3, PDC 0.2, Vamos 0.2. Se confirma lo que se ha estado diciendo desde hace rato. A ver, los partidos políticos están reducidos a su menor expresión, están en esa posición por su cabeza descocada, por su falta de olfato político, por la manera en la que se han manejado, por la corrupción, por negar lo que ha Ok, pasado. estás hablando de un bajo nivel de representatividad o conexión de los partidos con la ciudadanía, en pocas palabras. Lo que pasa es que la oposición Es que está más que- desacreditada, O desacreditada, todos los debilitada. partidos, no solo oposición. No Bien, necesariamente, debilitada, porque ahí eso está. podría representar una Es que identificación mira, con el la proyecto Bukele. oposición no actúa ni como debe actuar, porque el pensamiento popular es demasiado corto, demasiado débil para poder decir qué es lo que quiere y qué necesita. Sabe que tiene necesidades, pero no las puede expresar. Y tiene imágenes nada más. Por ejemplo, el caso de Arena. ¿A qué estaba acostumbrado a la gente que iba con Arena? A ver apellidos extranjeros, o hombres blancos que vinieron hace medio siglo, o sea, hombres millonarios. Esa era la cúpula. Eso le encantaba a la población. Pero después van a poner unos nativos de aquí, se cayó el partido. ¿Me entiendes? Lo mismo pasa con el FMLN. El FMLN estaba acostumbrado a la fuerza, a la guerra, a la energía, A los comandantes. a los comandantes, pero van a poner a un anciano como de mi edad, como Sánchez Serén, entonces se cae toda la fuerza y no pueden revivir porque no piensan el pueblo quería ver eso, o sea, el pueblo del FMLN, que no era poca cosa, ¿va? Tuvieron dos periodos en la Lo que presidencia. pasa es que al final del día lo que sucedió es que Arena no cumplió y decepcionó, el FMLN se le dio la oportunidad, se le dio el poder, no funcionó, entonces la gente aquí no es ni de derecha ni de izquierda, la gente es pragmática. Pues Yo sí, necesito agua en mi comunidad, Aquí- poco me importa, Pero es que aquí nadie cumple, hombre. poco me importa Exacto. que el Pero chorro aquí- con el que me es llegue que el agua aquí sea nadie anda tricolor o rojo. cumpliendo. Aquí votan por quien les resuelve. Es que lo que quieren es que les resuelvan. No importa de dónde Sí, que sí, nadie que cumple, el hombre. nivel de Hay un- aprobación de Bukele incluye a gente que no tiene la misma ideología. O sea, Ahora yo, por ejemplo, yo cómo voy a creer que el pueblo está pensando, si el pueblo lo que tiene es hambre, es falta de trabajo, falta de oportunidades, como lean, pero toda la vida las ha tenido. Pero por ejemplo, faltan... lo que sí, dice sí, Tania, el faltan- nivel educativo del salvadoreño, y desde hace rato, lo decía el mismo padre Chema Tojeria, es de séptimo grado. Pero ¿cuántos años estuvo Arena en el poder? 20 y el FMLN 10. ¿Cambiaron eso? Ni siquiera han logrado universalizar el bachillerato. Lo ni que se tampoco esta siguió fomentando administración. es la cultura del Entonces, corrupto. El mantenerte ignorante le ha Sí, servido, le pero es sirvió a que la Arena, le sirvió al educación, es que hay que FMLN. entenderlo, hombre. La educación es educación para dominación, para sumisión. O sea, aquí puede estar en la universidad y hay gente sumisa que le gusta que la dominen. Por eso ustedes han llegado a dominar a tanto hombre, ¿me entiendes? Porque nunca se prepararon, hombre, no frieguen. Bueno, hay me un, parece hay un- que- hay sí. un punto porque Bessie Sí, decía los resultados que de la felicidades encuesta. Chino, decía yo, realmente felicidades por andar pidiendo la libertad de Maduro, jamás. Ok. Sobre todo, no sé si realmente le dan estos números para celebrar
que hay un 2% por arriba de Arena. Realmente venían de tienen, menos 2. pero Un realmente 2%. Venían de punto 2%. pero realmente celebrar menos del 2% de aprobación. Ok. Esto significa completa identificación con el proyecto de Nayib Bukele y completa desaprobación con las propuestas que hasta ahora han presentado la oposición. Interesante. A manera de conclusión, Sí, que no entonces tienen vemos que propuesta. la misma encuesta lo que viene a hacer es a delinear precisamente una población que aprecia las políticas públicas de seguridad, especialmente la gestión actual del presidente, pero permanece insatisfecha con el tema del desempeño económico, que es un punto medular que creo que ha quedado evidenciado en el análisis que ustedes Entonces el hicieron, ¿no? reto sigue siendo el tema del famoso milagro económico, Sí. que todavía no llega, que todavía la gente no le alcanza el dinero y nuevamente las mujeres siguen haciendo el milagro económico porque con el presupuesto de siempre van al mismo mercado y le dan de comer a su familia. No lo está haciendo el gobierno. Sí, lo que pasa es que Y la el crecimiento fórmula... Pero nosotros le damos de comer a Ay, ustedes no, ese es un también. comentario misógino que no tiene nada que ver. Eso uno. Y dos, el tema del crecimiento económico sigue siendo que siguen creciendo los mismos de siempre, que son las grandes empresas, porque eso no es cierto, no se traduce en el aumento del salario del trabajador o la trabajadora. Los salarios siguen siendo los mismos. Es Pero que mira, vamos esa a es la hacer- combinación terrible. Así es. Los salarios y las pensiones de hambre y lo caro de la canasta básica. Bueno, vamos a la pausa. Interesante, vamos Pues a la sí, pausa. pero ya hay rebeldía contra el salario. Ok, Por eso vamos a hablar de hay eso una cuando rebeldía. regresemos. Ahora, ahí es donde los segmentos de población, unos hacia adelantan y otros se atrasan Ok. y quedan en lo mismo. Le damos la Porque palabra aquí, por cuando ejemplo, regresemos. hay falta de vivienda, más de 500,000 viviendas hacen falta, pero son tan caras que tampoco puede accederse a eso. Ok. Bueno, si hoy hasta los alquileres han subido terriblemente. Vamos a hablar, vamos a Aquí continuar con tuvieron ese ellos análisis y debate. al jefe del tema de construcción. ¿Y qué les dijo a ustedes en su cara? Ok. No hay proyectos para casas de interés Vamos social. a- ¿De quién es responsabilidad del Vamos a hacer gobierno? una pausa y regresamos con el debate, ¿te parece? Y sobre todo que también un punto que se logra identificar en esta primera intervención del programa es que obviamente el tema de la representatividad institucional está bastante carente, ¿no? Sobre todo cuando hay insatisfacción en cuanto a credibilidad de instituciones que tiene en algunas instituciones. Vamos a la pausa, no sin antes recordarles a ustedes que Sopas Lapki premia tu regreso a clases con 10 bicicletas gratis. ¿Qué hacer para ganarte una? Bueno, corre a la tienda o supermercado y compra 5 sopas Lucky, ya sea de vaso o también de sobre. Sube la fotografía a la publicación de la promo y etiqueta a un amigo invitándole a que participe y listo. Sopas Lucky, el sabor lo dice todo. Bueno, gracias por continuar con nosotros y seguimos hablando de este tema, seguimos hablando de la información que nos revelaba esta encuesta de la UCA en torno a las instituciones. Ya decía, Tania lo ha mencionado, partidos políticos, la Asamblea Legislativa siguen siendo ahí y ¿qué deberán hacer para recuperarse de esto? Porque pareciera ser que la gente ya a las instituciones políticas, Tania, ya no les dan el beneficio. No, ya no. De hecho, bueno, empecemos por la parte positiva, que creo que se ha mantenido la percepción de la gente y la aceptación y aprobación a la gestión en el tema de seguridad y pues por supuesto el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia están a la cabeza con obviamente el presidente Bukele. Yo creo que allí no hay confusión ni errores. Bueno, sí hay errores obviamente, que es la crítica que yo siempre le voy a hacer a todo el tema de seguridad del gobierno, es la falta de sanciones a las personas que han abusado de su poder en el marco de la aplicación de toda la política de seguridad, porque el presidente no mandó a torturar, el presidente no mandó a matar, y sin embargo no estamos viendo en el banquillo de los acusados a las personas responsables de esos vejámenes. Por otra parte, creo que la aceptación a la Fuerza Armada, obviamente no creo que ha sufrido nada en cuanto al tema de la aceptación. Creo que siguen haciendo un buen trabajo, siguen siendo un modelo no escrito a replicar, tropicalizado en otros países,
muy a pesar de lo que otras personas puedan pensar. Creo que es la única manera de devolverle la seguridad a los ciudadanos, así como pasó en El Salvador. En el sentido negativo, yo creo que la Asamblea Legislativa y los partidos políticos tienen que poner sus barbas en remojo, como siempre lo han hecho, pero no nos hacen caso y las encuestas no están ahí por gusto. Y no hemos hablado de... Ahí está la lámina en pantalla para que la podamos analizar, y es que de abajo hacia arriba, los partidos políticos son los que menor confianza. Lo de abajo. Esos son los de abajo, los de allá al fondo. Están en saldo Luego, rojo, ¿no? sí, los saldos rojos. Luego, alcaldía de su localidad. Las alcaldías, la menor confianza en torno a esto, empresarios y asamblea legislativa. Son los 4 puntos que estamos analizando. Yo recojo 2 elementos para someterlos al debate. El caso de las alcaldías y el caso de los partidos políticos, ya ustedes dejan entrever que esto le puede pasar definitivamente más la factura y seguir siendo golpeados electoralmente hablando. ¿Cuál es el escenario que logran visualizar de cara a las próximas elecciones con estos resultados, ya sea para partido o para alcaldías? ¿Se van a perder? Con esos resultados que está dando la encuesta, discúlpame, Nuevas Ideas conserva sus diputados. Claro. Y va a conservar sus alcaldías, eso no afecta en nada. ¿Qué piensa el resto del panelistas de ese punto? Es que mira, yo creo que más bien el gran problema es que desde 2019, que ganó por primera vez Nayib Bukele, la oposición recibió un golpe en la cabeza que no ha podido pivotear, que no ha sabido escoger el tema, que no ha sabido escoger la arena de donde va a discutir o debatir con esta administración, que se pone a pelearse con el que tiene mayor aceptación, que se pone a tirarle piedras al pilar de su gobierno, que es seguridad, y no entiende. Porque ya llevamos como 15 encuestas que el tema era el económico y hoy quieren empezar a girar con el tema económico y ya están tarde, criaturas. Entonces, Nuevas Ideas se vuelve intacto de este impacto negativo, porque al final sí tiene 34% de aprobación. Es que de hecho la oposición, por ejemplo, hay como 5 perfiles en Nuevas Ideas con los que se pueden pelear, pero eligen al presidente. Y con el presidente todos hasta juntos llevan las de perder, obviamente. El escenario de control de alcaldía se va a ver afectado a tu Lo criterio. que debería de notarse es ese 40% y hacia arriba de rojo gigante para la asamblea, que está al nivel de aceptación de las alcaldías. Y las alcaldías, si hay algo que está de verdad bastante por el suelo en la percepción de la ciudadanía por toda la corrupción que ha habido, son las alcaldías, históricamente, y ahora la asamblea tiene los mismos números, no es por gusto. Entonces creo que el mensaje, ojalá y lo reciba bien el presidente, que le está diciendo, usted sí, pero ellos no. Entonces renueve las filas. No, y claro, en esta lámina lo podemos analizar: actores sociales, confianza a las instituciones y actores sociales, y hoy hablamos de los 4 primeros. Presidente, 77% de aprobación. Gobierno central es el segundo. La gente está contenta con eso, y después Fuerza Armada y Policía Nacional Civil. Ahí está claro. Fíjate que seguridad. la lámina que dice de preferencia de partido, que te dice que el 57% no prefiere ningún partido, y el hombre es el que tiene más aprobación. Cuando el hombre les diga voten por mi partido, ¿por quién van a votar? Por supuesto. O sea, ahí no lo nos veo demos callado, nada, pues. doctor, lo siento. Bueno, yo lo que veo, ¿no? Pensativo. Yo lo que veo que aquí está, cuando hay un liderazgo o cuando hay un tipo que domina toda el área política y el país en sí, se vuelven invisibles todos los demás. Porque yo no creo mucho en eso de que la encuesta, la gente a la carrera hasta andan pidiendo, por favor, contésteme la encuesta. O sea, de tanta seguridad no es eso. Principalmente, por ejemplo, en mi tiempo, la gente sabía quién era el ministro de tal defensa, cartera, quién era el director de la escuela militar, quién era esto, quién era el... Hoy nadie sabe, nadie sabe quién es el del Banco Central de Reserva, el Ministerio de Agricultura, que es básico, nadie sabe quién es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ante una dominación mental como la que tienen ahí para todo el país, entonces se volvieron invisibles. Hoy por suerte y por belleza ha surgido la ministra de Educación, ¿vea? Que claro, es una mujer bonita, a todo el mundo le gusta, sabe lanzar su simpatía y uno la recibe con gusto, por supuesto, pero de ahí no hay nadie.
Vea, yo por primera vez vi en el manifiesto que sacó la ASI que todavía está en el mismo cargo la ministra de Economía, que salía con su nombre y todo, pero de ahí, díganme ustedes, ¿en qué periódico o en qué programa se habla de esa gente? ¿Pero qué muestra esto? Yo ¿Que creo- realmente necesita más liderazgo operativo de campo el funcionario para hacer crecer más ese nivel de confianza en instituciones? Bueno, si no busquen, pues háblenles que les hablen a ustedes que quieren salir a decir aquí lo que deben No decir. salen. No, yo creo que la No ministra de No Economía, la salen. ministra de Turismo, la ministra de Educación están en el cargo que están por su capacidad y por su preparación. Sí, sí. No están por bonitas, no están por agradarle a nadie con No, su pero es apariencia. bonita, hay que pero reconocerlo. sí, pero eso es, con mucho respeto, doctor, pero es un comentario misógino que ya está superado en la sociedad de El Salvador y que tenemos que aprender a valorar a las personas por sus cualidades, por su preparación. Sí, pero lo no bonito. por su y lo bo- apariencia. y lo bonito no es parte de No, ustedes. Eso funcionaba antes, en la Entonces no época de tuvieran ni Duarte. marido que y no- las mujeres, no frieguen. las mujeres ahora, si nos queremos comprar la luna, nos la compramos solitas. No necesitamos que ningún Bueno, hombre nos vamos dé a nada. dar un yo poquito la solo- parte- Pero Ok, a lo que yo voy pero es que las personas tu están punto por es su que sí. cualidad Ok, tu y por su punto es capacidad. que ese liderazgo debe ser más evidenciado. No, desde y el que punto de hay vista- liderazgo Creo que ya. en el Yo- tema yo- de las encuestas hay un punto importante. Hablo de las instituciones que no perfilan. Volviendo a lo del tema del régimen de excepción y la valoración de las personas y todo esto, hay una situación y es que también todas las encuestadoras se han encargado de que lo que se promueve es el régimen, porque no encuestan la política de seguridad como plan control territorial, sino que como régimen. Entonces lo que la gente tiene en la cabeza es el régimen. La gente cree que si quitan el régimen se acabó la seguridad y eso no es así. Así. Hay un plan, Hay un pero imaginario. si las encuestas no comienzan a medir eso en la población nunca Ok, se va a ahí está comenzar a el punto. enterar. Vamos a ver. Beth, Mira, yo ¿cierto? solo hacer dos acotaciones. Número uno, la encuesta de la UCA solo tiene un 2% de probabilidad de de falla. error. Son 1.262 encuestas pasadas a domicilio por encuestadores profesionales. Como les digo, la UCA no se juega su prestigio reputacional. La Universidad del Salvador no tiene ni encuestadora. Sí. Entonces la UCA es la que Y mantiene además, los datos. recuerda tú que a lo largo de la historia, si tú reflejas un dato, a quien le conviene te lo va a aplaudir y a quien no le conviene te No, lo va por a supuesto. Lo que criticar. Y si sucede al es día que cuando siguiente los lo hace lo datos no le contrario, gusta a así alguien, será. pues, si a la oposición no le gustan los datos, ya dicen que la Sí, UCA es vaya, vendida. y eso se Si ve al reflejado en el oficialismo no le caso gustan del los doctor datos, Quijano. Sí. La gente que está en la oposición te va a decir, es que él estaba investigando con el caso Catedral el pacto con pandillas del actual gobierno. Ok. Pero a la misma vez van a negar que las pruebas de ese mismo fiscal que promovió el antejuicio y que originó el caso de Norman Quijano, con el que ahora está en una condena, eso sí es mentira. Y con ese Con ese tema regresamos. ¿sí? Sí, vamos a la último pausa y quizás, regresamos creo con que más. lo último que es importante recordar, no sobresalen los ministros, porque aquí hay una política que los ministros no tienen que sobresalir, sino aquí los tuvieran. Vamos. Y ustedes Ah, pero la rara ministra vez de Turismo entrevistan sobresale ministros. bastante. la pausa. Ok, vamos a la pausa y Defensa y regresamos. seguridad también. Hablando de ese otro tema, sobre todo la lectura política y el mensaje que se envía desde el punto de vista de si hay impunidad o no hay impunidad con el tema del caso de procesos como el caso del doctor Norman Quijano. Vamos a la pausa y regresamos con más. Bueno, muy bien, gracias por continuar con nosotros. Vamos a analizar el tema que quedaba en la mesa, la deportación de Norman Quijano desde los Estados Unidos. Un caso que combina elementos migratorios, jurídicos y también políticos. Hablamos del proceso penal que enfrentó acá en condición de ausente, ahora tras su deportación, el impacto y el hecho que genera en este mapa político nacional y en los partidos tradicionales. Doctor, ¿cómo analiza esta deportación de Norman Quijano por un tema migratorio en Estados Unidos? Si viene acá y ya a su llegada al territorio salvadoreño le leen sus derechos y por lo que ha sido condenado y directamente trasladado a un centro penitenciario. Cumplimiento de condenas. 13 años, 4 meses. 4 meses, sí. 4 meses. Mira, ver el caso de Norman Quijano es una cosa interesante, hasta en la criminología, que tu padre era especialista en eso.
En criminología dicen, o se dice, que el estar detenido, o sea, preso, como decimos aquí, y estar huyendo es un equivalente. Uno tiene el sufrimiento Una pena. en la cárcel como tiene el sufrimiento que ya lo van a capturar. ¿Me entiendes? Por ejemplo, para poner un ejemplo, el expresidente Funes pasó sobre esa situación de pena, porque siempre creyó que Nayib lo iba a mandar a traer, y se decía que lo iba a mandar a traer a Nicaragua, porque hay formas de que a uno lo puedan agarrar, aún cuando todavía no esté condenado. Por ejemplo, la CIA, el Mossad y todo eso, si tú estás, por ejemplo, en Nicaragua, ellos ven cómo te hacen un paseo a Honduras y ahí en un parque te agarran, ¿va? Y dicen, él andaba paseando y lo tomamos. O sea, hay formas. Entonces tú pasas sufriendo eso. Bueno, nosotros hemos visto, creo que Norman Quijano tiene 80 o 83 años. 79 años. 79. 79 años. Bueno, 80 años, digamos. Pero se le ve el deterioro, pues, de andar huyendo y sabiendo que en cualquier momento lo iban a agarrar. Ahora, yo he oído, bueno, he visto imágenes donde él está realmente negociando con pandilleros, ¿no? Sí, él fue condenado en ausencia después de las reformas penales que se hicieron. Sí. Sí, pero es que no era cuestión de que sea delito o no sea delito, pero estar negociando con personas que dañan a otros salvadoreños tiene que ser un acto inmoral, falto de ética y sobre todo, pero a mí me llama la atención una cosa, ¿cómo es posible que Norman Quijano haya ido a tomarse esa actitud sin tener el permiso detrás del partido político al que pertenecía? Le han de haber dado permiso de ir a negociar con las pandillas. Sí. Por otra parte, cuando yo no sé si es traición o no de Gallegos, porque aquí sale hablando él, donde dicen que hasta habían ofrecido que el Ministerio de Defensa iba a ser autorizado por las maras. Sí, creo que el Ministerio de Seguridad le habían ofrecido. Ministro, El Ministerio de ministro. Seguridad, perdón, el Ministerio de Seguridad iba a ser autorizado por las maras. Entonces uno dice, bueno, ¿y esto qué es? Aunque no sea delito, era un acto contra la unidad y la vida de la población. Doctor, esa acotación en la que usted hace referencia de que, bueno, si Norman Quijano, la cara visible, No, digamos, y, de esto. y no solo eso, sino que también el punto de que, bueno, si él fue un encomendado, o sea, fue una encomienda de establecer negociaciones, traigo a colación lo que se ha mencionado mucho en este debate anteriormente. Entonces, esto no fue a título personal, sino que también institucional. ¿Qué pasa entonces con las instituciones No, pues, que ellos representan? hay más Porque, mira, actores. Los políticos, es que actores, ¿sí? ahí hay varias cosas, ¿va? No solamente es el delito que aparece en los periódicos, sino que ahí tiene que haberse cometido incluso delitos contra lo que está reglamentado en la ley electoral. Se tuvo que haber cometido delitos contra las organizaciones. Es que aquí... Arrastrando a los partidos políticos, a eso me refiero yo. Pues sí, al partido Sí. político al que pertenecía. ¿Sí? O sea, tenía que estar detrás de una autorización. Eso no es posible que haya sido así nomás. Hay una cúpula de partido que también ¿Ah? hay otros que podrían estar involucrados Lo en que torno a pasa es esto. que al final del día hay algo que hay que entender. Ningún político se libretea de la disciplina partidaria. O sea, el partido te dice, y lo dijo Ernesto Mason con En los mucha tribunales, claridad, sí. yo no fui a título personal, yo fui representando el partido. Y dijo que habían videos, que él había grabado videos y que tenía Y los videos pruebas. y que- se los sacaron los pandilleros. Mira, lo cierto es Norman Quijano viene deportado por una infracción administrativa de las más visibles, que es cruzarte la calle por donde no debes hacerlo. Allá en Estados Unidos, lamentablemente, los salvadoreños creen que pueden hacer a su gusto y pasarse por donde quieran, le ponen el ticket, una vez que le piden papeles, no tiene documentación, pasa la orden de ICE, pasa 8 meses detenido. Eso genera Porque, mira, la prisión. Hay una situación ahí, porque por ejemplo, estos grupos de mareros no solamente iban a votar por Norman Quijano, sino que estaban encargados de entorpecer las elecciones, de ver cómo... Por eso está condenado por fraude electoral. Fraude electoral. Una investigación que tiene la Fiscalía es que llegaron a las comunidades a quitarle los DUI
a las familias Claro. que sabían que iban a votar por uno u otro Y partido. todavía hay delitos constitucionales, o sea que todo eso no está tocado. Tania. Porque lo que ¿cómo es que le llaman organizaciones? Terroristas. ¿Ah? ¿Crimen organizado? El delito que le han imputado. Fraude electoral. Fraude electoral y asociaciones Agrupaciones ilícitas. ilícitas. Organizaciones ilícitas. Agrupaciones. Pues, aquí en la mariconada que tenemos nosotros, eso de llamar organizaciones ilícitas, ¿verdad? Sí. Eso son Agrupaciones asociaciones ilícitas. Allá, por ejemplo, en un país serio, eso le llaman estar unido a organizaciones mafiosas. Sí. Ese es el nombre correcto. Lo que sucede es que después que fueron declarados terroristas allá por el 2015 en El Salvador, a mí siempre me ha parecido extraño que por qué no les aplican la LECAT, que es la Ley Especial contra Actos de el Terrorismo. terrorismo. Ahí se considera el delito, de hecho, mucho de lo que yo he criticado en el pasado es que esta Dirección General de Centros Penales no solo no cumplen las órdenes de libertad que giran los Así jueces, es. sino que cuando salen la policía, esa es una mala actuación policial, que los detuvieron por agrupaciones ilícitas, ese está en el Código Penal, es decir, delito común, los detienen nuevamente, a la gente que ya va saliendo y pasó por el filtro judicial, los detienen por organizaciones terroristas, entre otros delitos. Entonces, ¿Cuál es la diferencia entre asociaciones ilícitas es y la aplicación organizaciones? de la ley especial como terrorista. Entonces, ¿Qué si ley? se supone que es un terrorista... ¿Es de mayor peso entonces? Sí, por para poder- supuesto, Claro, es un por agravante, supuesto. una cosa Lo que es sucede es que le han terrorista. hecho un montón de reformas al delito de agrupaciones, que antes se llamaba asociaciones, allá por el 2002-2003, y ahora se llama agrupaciones. Entonces le han ido estableciendo por párrafo o por cada uno de los incisos un grado o la calidad de la persona para establecer su participación. Y en este esa es la caso, Norman responsabilidad Quijano penal. fue por eso, agrupaciones ilícitas y fraude En mi electoral. opinión era un simple y vil y llano financiamiento del terrorismo, que es un delito que está también Sí. dentro de la LECAT. Lo Se que entregan sucede es que $100,000. quizás aquí en el futuro vamos a tener dos discusiones que se van a levantar nuevamente. La primera es definir si realmente la Asamblea Legislativa le podía quitar el fuero siendo un diputado del Parlacen, y la segunda es si en efecto las declaratorias de orden público que le están poniendo ahora las leyes procesales aplican en efecto retroactivo. Porque se le aplicó una nueva ley, la ley dice la Constitución que solamente es retroactiva en dos casos, cuando es de orden público y cuando es ley penal favorable al reo. Entonces, en estos no es ninguno de esos casos, pero como la ley fue declarada de orden público por la Asamblea Legislativa, por eso se le está aplicando un proceso diferente de juzgársele en ausencia a Norman Quijano, cuando eso no estaba regulado así al momento del supuesto cometimiento de los hechos por cual ya fue condenado. Eso por una parte. Ahora, cuando nos vamos a los dos antejuicios del señor Quijano, recordemos que fue Raúl Melara, fiscal de Arena, el que interpuso esta solicitud de desafuero para el antejuicio de Norman Quijano. No fue el fiscal actual, fue él. Lo que pasa es que los oficialistas todo es perfecto y maravilloso y no comete errores el presidente Bukele ni tampoco su gobierno. Y para los contraoficialistas todo lo contrario, todo lo que lleva el nombre de Nayib Bukele Lo ven malo. es pecado y está mal hecho. Ok, Bessie. Entonces dicen, Raúl Melara investigó el pacto con pandillas del gobierno y es cierto, pero investigó el pacto con pandillas de Norman Quijano y es mentira. Ok. Doble rasero, ¿verdad? Pero quiero recordarles que le pueden agradecer al PCN y Arena que Norman Quijano no haya sido desaforado en ese momento y que aquella célebre frase, desgraciada frase, Norman Quijano somos todos, ¿verdad? El corrupto de hoy es este, mañana puede ser vos y vas a estar Ok, en el banquillo de pero, los acusados, sin embargo, protejámonos. sin embargo, un paréntesis. En un país decente nadie debe tener fuero. Nadie. Esa O sea, es una Sí, discusión ese es el interesante. mensaje de fondo. ¿El Ese- fuero para qué ha servido en El Salvador? Justo Para iba proteger a preguntarte corruptos. eso, Bessie. ¿Será este Y acontecimiento? la bancada se han ofrecido a quitar el Ok, fuero. un hecho Ni simbólico de la siquiera lucha. para los delitos comunes lo han quitado. ¿Será esto un hecho simbólico de la lucha contra la impunidad en la cual se refuerza la percepción de que la justicia también puede alcanzar a figuras políticas o de gran peso? en Lo el que país? pasa es que ahí hay una retórica malintencionada. Recordemos, él no viene extraditado, él viene deportado. Entonces no es que el brazo de la justicia lo alcanzó, no es cierto. Él cometió ¿Cuál es una entonces infracción. el impacto real de este acontecimiento que marca un antes y un después con el tema de fraude electoral? Entonces, sí, Mira, al final del día, para que esto tenga un impacto y sea un referente, no solo él debería de estar detenido ni Ernesto Mena. Ahí falta un montón de gente de la administración del FMLN, de la administración de ANENA y también personas señaladas de esta administración. Aquí o todos los que estuvieron con las pandillas están detenidos o aquí sigue siendo la justicia Y también hay selectiva. otro punto que destacar, es que esa selectividad y esa no justicia para todos por igual
se dio en este caso. Este caso se origina con la maravillosa mente de un testigo criteriado, Noé. En ese momento se criticó porque su mente le dio para recordarse e individualizar acciones de más de 400 personas. Pero lo que yo quiero llamar la atención es que el juez Godofredo Salazar, quien fue que condenó en este caso el criteriado Noé en la operación Cuscatlán, fue él quien criticó fuertemente a la Fiscalía General de la República de ese momento por haber llevado al banquillo de los acusados a los más de 400 pandilleros, pero no a los funcionarios que aparecían en los videos que proporcionó el testigo criteriado Noé. Pues sí, pero era porque se protegían entre ellos. No, porque los mareros y todo eran gente de ellos. Pues. Ah, por supuesto. A lo menos electoralmente era gente de ellos. Nunca vamos a olvidar que el Frente llevaba a los mareros a los polígonos de tiro para que practicaran cómo ser efectivos en el asesinato de los ciudadanos salvadoreños. Porque ¿a qué llevas a alguien a un polígono de tiro? Hay que aprender a disparar y ser certero. O sea, que los llevaban a los mareros, que aprendieran a matarnos. Creo que regresando a tu pregunta, ¿qué deja de impacto esta captura? Te reconoce un negro pasado de El Salvador, en la cual en 2014 y 2015 las elecciones no fueron completamente libres porque hubo una influencia directa del Partido Arena y el Partido FMLN, quienes tomaron la decisión de volver apoyados por los satélites de Gana, PDC y PCN, siendo actores políticos electorales a las maras o pandillas. No solo eran actores políticos en la sociedad porque te dominaban territorio, porque te tenían a la gente hincada, crucificada y decidían entre la vida y la muerte, sino que además se les dio el poder de decidir quién votaba y quién no y por quién. El no haber alcanzado esos niveles de investigación y a lo mejor de detención, como tú dices, entonces no logra ese impacto real, llegar a la confianza en la ciudadanía. Lo que te recuerda, lo que te recuerda en la psique colectiva esto es, esos pandilleros nos tenían arrodillados en los territorios, pero además los dos partidos que estaban con el poder de tenernos que sacar de esto, decidieron sentarse hay un tema. Mira, es que las maras tenían un poder económico diario y social diario. Eran un gobierno paralelo. El poder político, después unían todo el poder social y económico que ejercían diariamente sobre la población salvadoreña. Los políticos agarraron esa fuerza para poderla hacer política y la hicieron, como decís tú, todos anduvieron negociando con ellos. Era gente poderosa, porque yo te digo, yo no voy a creer que solo esos que están en el secotón, jamás. Eso porque yo creo que ya lo expresé aquí, yo conocí personas en la Facultad de Derecho que eran maderos que han de ser abogados. Y vi cuando llegaba un bus una cóster de ingeniería y que me decían, ahí vienen los maderos de ingeniería que ya los recogieron para recogerlos de derecho. O sea, esos ya son ingenieros. Hay una estratosfera en la cual se cree que eran los que le lavaban dinero y que todavía están ahí. Pero no creamos nosotros que son esos hipotes delgados, marihuaneros, todavía falta llegar a esa economía llenos de tatuajes. Entonces, hay personas que están limpias, así como están ustedes, que no parecen que andan bien vestidos y que fueron y son. De corbata amarilla, así como digo azul. Hay un tema que para ser coherentes y correctos no podemos dejar de mencionarlo. Y lo voy a enlazar con este reportaje del Faro. Bueno, fue una investigación que se hizo en donde parte del requerimiento fiscal, en ese caso, del de Norman Quijano, se traslada la declaración de Jorge Velado, que al momento de los hechos era el presidente del COENA, y que confiesa que Ernesto Mason le fue a pedir dinero para entregarle a los pandilleros. Entonces, y que ese dinero también el testigo dijo que lo utilizó que era para que los dejaran cocaína, votar. Sí. Bueno, el caso es que no podemos creer esto, pero no creer investigaciones que dicen que el gobierno actual ha pactado con pandillas. En mi opinión, sí es cierto, solo que yo siempre lo he sostenido, es un pacto estratégico y que después, eso que dicen la ruptura, y que es cierto, porque la ruptura del pacto fue el momento de las capturas, pero el pacto fue estratégico, nunca hubo un pacto para fortalecerlos, para enriquecerlos, para convertirlos en capital político electoral.
ni partidario, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la gran diferencia. Entonces, negar que se dio, a mí lo que me parece de verdad cuestionable es que hayan personas que hayan traspasado los límites de esa negociación estratégica y que sean pandilleros y que no los estén sentando en el banquillo de los acusados. Ahí es donde yo no voy a estar de acuerdo nunca. Yo comparto, o sea, es lo que te decía, la justicia no puede ser selectiva. O sea, no puede ser de que como ahora yo estoy en el poder y Arena y el FMLN no, entonces a estos los vamos, con esto nos empachamos. No, aquí tenés que llevarlos a todos los que se sentaron al final del día a haber negociado la vida de los salvadoreños, de la manera en la que hicieron los partidos políticos. ¿De algún lugar sacaron ese dinero? Pues sí, y no fue de sus bolsas. Y es un delito constitucional. No fue de sus bolsas que sacaron. ¿De dónde salió ese dinero? ¿Quién entregó ese dinero? Eso debe haber venido de la deuda política. Eso es lo que no nos quiso decir Jorge Velado, porque él dijo, me pidió $30,000. No, 100,000. No, pero en la declaración eso es lo que dice. Busquen la declaración del 2020 en el Faro, donde aparece todo relatado. Según el requerimiento fiscal. Y hay otro debate que me parece interesante y se los voy a compartir. Mucha gente también está diciendo, no, mire, tiene 79 años, que le den casa por cárcel. Perdónenme, me han preguntado a mí, quiero aprovechar las cámaras para decirlo. Para nadie es una mentira que yo toda la vida he dicho que, por ejemplo, los militares de la Tandona, que son criminales, que mataron y que masacraron a este pueblo, en Zumpul, en el Calabozo, en el Mozote, que ahora tienen 80 y pico de años. Solo porque tienen 80 años no los vamos a meter presos después de esas masacres, y cuando tomaron las decisiones estaban pollones. Lo mismo. Igual Sánchez Serén y todos los del FMLN. Vamos a la Vamos a la pausa y le damos la palabra, doctor. Con este señor, una cosa sencilla, el caso de Norman Quijano no debe verlo uno así. Realmente es un éxito de aplicar el derecho como se debe ser, porque el delito está cometido y está condenado. Pero también lo que hay que ver, ¿qué es más importante para este país, para la población? ¿El que le apliquen la ley o el show político que se está haciendo? Buena pregunta para poderla plantearla. Vamos a la pausa. La edad no es atenuante una opinión sobre eso. Vamos a la pausa y regresamos con más. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Acá también en el corte sigue el debate en cuanto a estos temas, pero hoy vamos a pasar al siguiente tema porque lo dedicamos al inicio del año escolar. Analizamos también ya toda la logística, está lista para la entrega de paquetes escolares, hay cambios en la currícula educativa, temas de capacitación de los docentes y también la estructura del sistema educativo como tal. El país ya está listo para garantizar este inicio del año escolar que mejore la calidad en cuanto a nuevas escuelas, nueva forma de entregar paquetes. Bessie, ¿cómo arrancamos el año desde esta nueva disposición? Pues interesante, porque las semanas anteriores estábamos hablando de esta inversión que había hecho el gobierno de traer los complementos de paquetes para los estudiantes a través de aviones. Hablamos de que si se hubiera planificado, pues ese flete era un gasto que se pudo haber evitado. Pero si la idea era entregar los paquetes a tiempo, pues había que ver costo-beneficio. Pero hoy estamos viendo a la ministra Carla Trigueros diciendo de que durante el mes de febrero se van a entregar los paquetes, o sea que no se están entregando a tiempo. A ver, hay un tema de logística. Entregarlos a tiempo es entregarlos antes del inicio de clase. Lo que hay es una retórica. Bessie, ahí hay un tema de logística, hay que verlo así. Si vos planificás más de 5,000 escuelas se van a empezar a entregar, y es la versión de la ministra ha sido el 2 de febrero, año escolar, se empiezan a entregar los paquetes escolares, y desde acá, desde la bodega central, donde se han armado 1.2 millones de paquetes que se van a entregar. 1.2 millones, sí. Saldrán desde el 2 de febrero todos los camiones a distribuir a las más de 5,000 escuelas. Perdóname, pero... Y llegar hay zonas a las que llegar... Entregar son horas a tiempo y horas. es entregar antes.
Entregar Bueno, durante bajo- todo el mes bajo ya un no es criterio. entregar a tiempo. Sí, Entonces pero- no sé si valió la pena haber pagado el flete de los aviones. A ver, Bessie, pero ¿no es esto un poquito, digamos, ser demasiado papista como No, el Papa? perdóname, Uno, dos, si vos decís que no vas es a querer llegar a la... buscarle cinco Si patas vos, al gato vos sabiendo que decís, tiene voy a 4. llegar a las 2 de la tarde y llegás a las 2:30, ¿llegaste tarde, sí o no? Digo, por el hecho de que No, es que todo ese el es el- mundo está no. valorando de que son, O sea, digamos, para- Yo creo que la productos- ministra y los paquetes no necesitan que ustedes dos la defiendan. Es que no estamos Pero lo voy a decir defendiendo, con no. claridad. No estamos defendiendo. Si a vos te Podría dicen- pensar que tú la estás acusando o cuestionando porque No, incumple porque los yo la términos. semana No, o sea, pasada di estamos declaraciones, analizando, yo ¿no? di declaraciones Estamos bien haciendo un claras. análisis Si se de van esto, a ¿no? entregar a tiempo los paquetes, vale la pena hacer ese gasto en los fletes de avión. Pero si no vas a entregar a tiempo, ese gasto fue innecesario. ¿Se han Entonces, entregado a tiempo los paquetes desde la pero implementación eso no te de los justifica gobiernos que del no los entreguen ahora, porque la FMLN? retórica fue que los iban a entregar a tiempo. O sea, Pero yo te digo, a tu ellos han criterio dicho, no se voy van a a llegar entregar a a las 2 tiempo. de la tarde y llego a las 2:30. ¿Llegué Ok. tarde, sí o no? Entonces, Es dentro de a las dos. criterio Bessie, no se van a entregar a tiempo. No se están entregando a Bueno, tiempo. Tania, te veo pensativa con relación a ese punto de Bessie. No, ¿Tú porque compartes lo que eso? sucede es que no sé la información que tiene Bessie. No, eso es que la ministra lo dijo y lo que estaba diciendo De Luis, que- que durante todo el mes de febrero van a estar entregando el paquete. Sí, eso no es a tiempo, pero bueno, por lo menos es mejor que todo lo que hemos tenido. Sí, sin embargo, lo que han ofrecido es a tiempo. A Y tiempo. a tiempo es antes de Antes. comenzar. Ir ya con su uniforme y con todo el equipo. Bueno, yo lo sin que- embargo, yo creo que siempre es positivo que se entregue el mes de febrero. Mira, siendo la señora ministra de Educación, ¿qué grado militar tiene? El capitán. Es capitán. Y doctora. Capitán y doctora. Es una mujer que sabe logística, ¿no? Sí. Sí, los militares. Y sabe de logística y tiene disciplina para hacer que se aplique la logística. Sí. Ahora, yo no sé cuánto inútil tiene a la par, que ese es otro problema, pues. Cuánto chueco, como decíamos en salvadoreño, o que no funcionan los vehículos, que los helicópteros se caen, lo que diablos es. Así como, o sea, eso pasa en este país. Ahora, mi pregunta para la capitana, para la ministra de Educación sería, bueno, usted no puede continuar con todo lo malo que ha traído la educación en El Salvador. Sí. No es de entregar uniformes. Eso sería solo continuar con más de lo mismo. Pero hay yo he apreciado la situación cuando entrega a medios publicitarios los elementos que tiene cada caja. Sí, sí, Para- sí. En Los donde productos. ella Los unboxing. habla hasta de las computadoras de buena marca, todo eso está bien. Pero la pregunta es, bueno, nosotros hemos vivido una época pretecnológica, totalmente errónea. Toda la educación ha sido errónea, con profesores que no llegan a clase, irresponsables. Hay un gran trabajo en el ministerio para empezar a cambiar. A eso voy. Sí, O sea sí. que toda la parte, ¿cómo va a entrar a la tecnología si todo lo que fue pre-tecnológico ha sido un fracaso? Que es lo que se estaba hablando la vez pasada. De nada sirve que usted tenga una computadora de última generación si usted lo que tiene es un maestro que no está capacitado, que no está comprometido, Bueno, ese es que no está conectado con la población. Porque al final del día, en el sistema educativo, lo más importante es el maestro. Porque un buen maestro, debajo de un árbol te va a dar clase, pero te va a cambiar la vida. Sí, Un pero mal puedes tener al con maestro todas más las maravilloso herramientas. del mundo, pero si te mandan y al todo niño lo- más desobediente y histórico- además indisciplinado, Sí, no te pero va a aprender. pero también implica que los paquetes Es en sí mismos yo no creo te que van es a una- resolver sí, el por problema supuesto. educativo. Yo creo que el objetivo está claro. Necesitamos motivar a nuestra niñez para que para que ya no haya deserción, para Esto- que todo esto lo también contrario. es una motivación, Por supuesto que iniciar lo es. el Y año que al con- final lograr que todas esa las motivación herramientas. sea permanente para ver si incrementamos ese nivel Lo de que- escolaridad a nivel profesional. Lo que has visto Entonces, en la encuesta, que séptimo grado es nuestro exacto, nivel es lo de general. escolaridad. Entonces necesitamos sacar más bachilleres primero, luego más universidades. Pero empecemos por los bachilleres. Entonces, ¿cómo haces eso? Por parte del Estado tenés que generarle las condiciones a los padres para que puedan mandar a sus hijos. Ahora ya no tenemos maras que estén captando Pueden ir. a los chicos para ser miembros de las pandillas, ni a las chicas para que sean sus jainas. Entonces, por lo menos esa condición que era vital, el Estado ya la generó. Entonces, ahora lo que necesitamos es dignificar también a la parte del maestro, porque no solamente es exigirle, también es motivarlo, porque los Pagarle bien. maestros son maestros las 24 horas, llegan a su casa
y siguen preparando exámenes y calificando exámenes y de los maestros todo el mundo espera de todo, pero realmente no se les da las herramientas tampoco. Y lo más difícil, más difícil que aprender es desaprender, y necesitamos que nuestros maestros desaprendan es lo que decía esa forma el doctor. Correcto, pero lo necesitas con un nuevo pensum, aquí se Cambiar llama diferente, con un nuevo pensum. programa Nuevo de educación. currícula. Pero es que mira, Sí, correcto. también aprovechando el comentario que ahí andaba el representante de colegios privados diciendo que había que entregar computadoras a los colegios privados. Yo creo que eso es un gran desatino y una frase demasiado populista e irresponsable. Creo que hoy está queriendo esta administración hacer el cambio con el tema educativo en el sentido que lo público, es cierto, tiene que ser mejor que lo privado, pero el doctor le puede decir de dónde salió el principal bachiller en los 60. No era del Instituto Nacional Francisco Menéndez, no era estudiar en la ENCO, no era estudiar en el ITI, y estos eran los públicos. Bueno, después se degenera con el tema delincuencial y lo demás, y los privados empiezan a captar y la gente deja de mandar a lo público porque se supone que lo público no sirve y ahí hay maras y hay... Si usted quiere tener el paquete, si a usted no le alcanza pagarle a un niño en privado, mándelo a lo público, como dice Tania, ya no hay maras, y esperemos que se mejore el sistema educativo. Pues sí, el punto era que antes lo público era igual que lo privado. O sea, tan efectivo intelectualmente, educativamente, era igual. Ahora, lo que está pasando también, y hablando de que ella puede resolver este problema, me voy a salir un poco, pero es porque ella es un militar. En mi tiempo, era popular dentro de la Universidad Nacional decir: miren, pidamos que se cierre la escuela militar, hay mucho militar. Hoy en día, lo que se debería de hacer, aquí estoy con colegas abogados jóvenes, lo que se debería de hacer es ver cómo se estudia cerrar esas facultades de Derecho que están regadas en todo el país y que solo sirven para poder sostener a las demás facultades, porque llega tanto alumno a estudiar Derecho y tan poco a estudiar medicina, agronomía, ingeniería, pero para subsistir tienen que hacer la facultad porque no quiere inversión estudiar Derecho. Lo que pasa es que no tenemos un mapa de profesiones. ¿Qué sucede? Eso debe ser objeto de estudio, y te voy a decir con números por qué. Si yo me pongo, para que nos entendamos en números redondos, no muy equivocados, yo soy el abogado 1000 y hoy hay en 45,000 y todavía estoy vivo. Eso es increíble, man. Eso es increíble. Eficacia. Yo creo que hace falta una de medición de profesiones y evaluarla con relación a la a las demanda, necesidades actuales. Correcto. Muy bien. Vamos a la pausa porque tenemos aún más. Así es, vamos a ir ya en las conclusiones de este interesante análisis que hemos tenido de temas importantes de país. Bueno, continuamos y vamos a cerrar el programa con el contexto internacional. El Salvador se incorpora a la Junta de Paz. Es uno de los escenarios que también está cambiando el orden mundial. El Salvador se incorpora a la Junta de Paz. Analizamos las alianzas estratégicas, las relaciones con Estados Unidos y también los acuerdos comerciales recíprocos que ayer se firmaron, que establecen 0% de aranceles en torno a esto. Para cerrar el programa, ¿cómo vemos esta nueva configuración? Fíjate que primero hay que desmentir algo. Por favor, dejen de andar diciendo que El Salvador pagó los 100.000 millones que tocan para la membresía. Mil millones. Sí, porque no es cierto. No es cierto, ni la Argentina de Milei, ni el otro par de países que están ahí. Recordemos que esta membresía se le ofreció Trump a los europeos y los europeos le dijeron: no me llamen, nosotros le llamaremos. O sea, no les interesó ser parte de esa mesa de esa mesa fundacional. Entonces busca legitimidad con los países que son afines a él. Milei, Nayib y otras personas, y les va a dar, digamos, la membresía de fundación de esa institucionalidad, porque la idea es acabar con Naciones Unidas. Luego el acuerdo de aranceles recíprocos, que bueno, son buenos pasos del tema de la relación bilateral con Estados Unidos. Yo lo que estoy esperando es la cereza del pastel,
que los tepecianos consigan la regularización de su documentación, así como los Dreamers, porque eso sería un verdadero triunfo de relaciones cordiales con los norteamericanos y de la manera en la que se han llevado. ¿No ves como primer buen paso dentro de ese concepto el hecho de que el 10% ha sido eliminado en el arancel? No, sí que el tema económico está súper bien, pero discúlpame, tenés una gran cantidad de salvadoreños en una situación irregular en Estados Unidos, y si vos te llevas bien con papá gringo, ayudarle a los salvadoreños a tener su documentación. Sí, pero ya el tema de los aranceles es un buen primer paso, ¿no? Por de eso hecho, Sí, ya pero la entonces votación. pero ahí ¿quién se va a seguir enriqueciendo? Pues regresamos a lo mismo. Crece el 4% del país, pero ¿quiénes? Los empresarios. Por el tiempo, ¿cómo No, pero analizamos es que esto? hay que entender eso de los aranceles, porque al estar en esa junta, tú te tenés que unir a los caprichos de Donald Trump. O sea, que si Donald Trump le pone aranceles, A El China. Salvador tiene que ponerlos también. O sea, no es así nomás. O sea, si va a invadir Cuba, tiene que aprobar El Salvador que va a invadir Cuba. Si es que Donald Trump es un hombre de casino, pues vanidoso. Entonces él está queriendo hacer sus caprichos y sus antojos y los quiere lograr unidos, ¿verdad? Unidos por una serie de países que él puede dominar y que tienen necesidad. Pero eso de los aranceles es tan grave porque él ahí está en los requisitos que si él pone aranceles a un país, uno se los debe poner a nuestro país. Pero hay otras cosas de tipo legal. Si los aranceles solo la Asamblea los puede aprobar, pues, la Asamblea Legislativa. O sea que este hombre ha creado un desorden tan grande y tan oprobioso que ya no se llama de dominación, sino una esclavitud moderna. Ya no se puede llamar orden mundial, digámoslo así. Hay un nuevo orden mundial, Hay un nuevo de hecho, orden ¿verdad? mundial, Pero sí. creo que Y la frase ya disruptiva conocemos es lo difícil común encontrarlo. y complicado que es este presidente. El Salvador no es un país que esté en posición de estar exigiendo. Yo creo que ponernos de tú a tú. Pienso que dialogando se logra más en situaciones como esta y muestra de ello es lo que se ha logrado ahora. De hecho, la buena relación del presidente Bukele con el presidente Trump nos tiene en esta posición. Somos el primer país que tenemos este beneficio. Sí, del 10%. Entonces, yo creo Todos que estaban preocupados. es algo 0%, demasiado positivo. Yo creo que hay que llevar con astucia. Mucho se criticó el enfrentamiento que hubo del presidente con el gobierno anterior. Entonces, creo que El Salvador no tenemos esa posición para estar confrontándose, que si la dignidad, sí es cierto la dignidad, pero es que El Salvador representa mundialmente ¿qué? ¿A quién? ¿Cómo? Entonces, creo que la buena relación, lo que tenemos que ver los salvadoreños es que nos beneficie. ¿Le ves Y un si nos está beneficio, beneficiando, ¿le ves un bueno, beneficio no en me estar en cabe- ese foro importante de Bueno, toma si de eso decisión? mantiene la buena relación, creo que es un beneficio. No me cabe duda que se está trabajando en el tema que ves y dice. Yo suscribo esa parte. Ya que tenemos tan buena relación, es de aprovecharlo para el tema de nuestros tepecianos. Ah, sí. Y no me cabe duda que se está trabajando para eso. Ojalá, Bueno. ¿no? Por mucha gente. Bueno, ahí está. Así cerramos el programa con Así es. con esa petición que han De hecho verdad. ustedes. Con ese sentimiento y ese anhelo que creo que todos los salvadoreños que vivimos acá, y un saludo muy especial a toda la diáspora, Que que nos tenemos ve. mucha audiencia Sí, allá sin y duda. nos tienen el aprecio y sobre todo también el grado de credibilidad que le dan a este espacio para poder ellos enriquecerse con todos los elementos que aquí se expresan. Licenciada Leslie, Ríos, gracias. ¿A quién iban a saludar? Un saludo y también para don Jaime Guzmán, Poderío en redes. Gracias por los obsequios y los saludos que mandan para todos. Igual, interesante. Doctor, como siempre, Bueno, muchas gracias. Gracias por estar no con solo esta- su elegancia a la orden, sino su Son mujeres que intelectualidad. se portan como mujeres, no dejan hablar, pero eso, eso es agradable. Licenciada Pastor, gracias. Gracias, gracias también a ti, Tania, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Bueno, para nosotros satisfechos de poder ofertar como siempre temas de mucho interés para el país. Así es, lo esperamos la próxima semana siempre en punto de las 7 de la mañana y recuerden, punto de cada hora, avances de Telenoticias Megavisión. Esta noche a las 8 de la noche, Pulso Ciudadano por Canal 19. Así es, en efecto, un saludo muy especial a todos, gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.